Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, lo mismo que el público que amablemente nos escucha. Y creo que es inevitable hablar de un tema que en el fin de semana se publicó una nota en el New York Times y obviamente tuvo repercusiones en México, una nota muy interesante, pero muy preocupante. Resulta que Akash Singh, él es subprocurador general de la Fiscalía de Estados Unidos, dio instrucciones en una reunión llevada a cabo con distintos procuradores de justicia, fiscales de justicia en Estados Unidos, de distintas regiones, que había que triplicar, por lo menos, el número de políticos mexicanos en la perspectiva de pues la justicia al estilo Trump, la justicia al estilo Estados Unidos, políticos corruptos, protectores de terroristas que han sembrado la muerte en Estados Unidos. Muy preocupante porque al final de cuentas no olvidemos estos criterios productivistas del capitalismo, no olvidemos esta ideología que en estos momentos priva en Estados Unidos, donde pues nosotros como latinos, como hispanos, somos sospechosos, perdón, por nuestro perfil étnico. Eso se ha recrudecido de manera muy grave, pese a que Ted Rubio, pues es uno de los nuestros, ¿no? Entonces resulta contradictorio, pero en fin, esto es muy preocupante y además hay que relacionarlo con lo que Trump ha dicho muchas veces, que bueno, que en México gobiernan los narcos. Y esto es francamente un argumento que está relacionado con esta posición de la derecha en México, donde se ha señalado desde hace ya algunos meses, desde la campaña de Claudia Sheinbaum, aún antes que en México existe un narcogobierno. Y había que preguntarse en relación a ello si en México existe gobernabilidad, esta posibilidad de que el Estado opere y que realice labores, acciones en favor de la ciudadanía, de los ciudadanos. Al final de cuentas, esa es la razón de ser del Estado, que bueno, muchos también cuestionamos, ¿no? La existencia del Estado, pero ese es otro tema. Y habría que responder a esta pregunta de si en México hay gobernabilidad, que está relacionada con el tema del narcoestado, primero con los índices económicos. No hay duda de que esos índices económicos pues son francamente positivos y no están determinados por la narcoeconomía que podría limitar esas acciones en beneficio de grupos mafiosos y grupos del crimen organizado. Lo otro, pues los datos de seguridad, ¿no? La reducción del 22% en cuanto a homicidios dolosos, algo muy importante, la captura de 34,000 personas que son señaladas como generadores de violencia y alrededor 1,887, quizá un poco más de narcolaboratorios destruidos. Son datos que nos hacen pensar en que, bueno, hay una estrategia de seguridad que está encaminada a abatir esta realidad del crimen organizado, pero también, y no podemos olvidar una realidad de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones. No hay duda de que en muchos municipios de nuestro país, en el norte, en el sur, en la zona fronteriza, pues el poder político y el poder criminal han establecido una alianza mafiosa que facilita la construcción de verdaderos imperios criminales. Esto a nivel municipal, sin duda. Y a mí me parece que la principal tarea de esta estrategia de seguridad del actual gobierno es abatir esas alianzas y seguir adelante con lo que fue en su momento la operación Enjambre en el Estado de México, donde se detuvo a varios presidentes municipales coludidos con el crimen organizado, como ocurrió también en Jalisco, pero no solamente es Jalisco, Guerrero, perdón, no solamente es Jalisco, en Guerrero existe una enorme presencia
de grupos criminales que han colocado en las presidencias municipales a los suyos, eh, y obviamente han construido toda una economía del delito como en otros lugares, una economía del delito que tiene que ver, pues sin duda, con la extorsión, con las rutas que favorecen al narcotráfico, al tráfico de personas, que favorecen todavía el cultivo de drogas, la instauración de narcolaboratorios. Esto no se puede negar, pero también es cierto que la violencia, y ahí están los datos, datos que son fidedignos, la violencia se recrudece en 5 o 6 estados de nuestro país. Es en esos estados donde existe también, y hay una coincidencia, la presencia de estos grupos criminales que han capturado en ocasiones al poder político o que han establecido alianzas criminales con ese poder. Obviamente, pues Guanajuato, Baja California, Chihuahua, el Estado de México, y a ello habría que agregar pues Michoacán y Guerrero, ¿no? Lo mismo que insisto yo, en algunas zonas fronterizas del sur, pertenecientes al Estado de México, ¿no? Ahora, tampoco podemos olvidar un dato que es muy importante, y no es porque argumentemos lo que argumenta los políticos vinculados a la cuarta transformación, pero no hay duda, y esto es algo que ha pasado desapercibido. El cártel de Sinaloa tuvo una reconversión muy importante como empresa, una reconversión que lo llevó de traficar mayormente pues la hoja de la amapola para la fabricación de heroína y la propia heroína y marihuana también, que lo llevó a pues convertirse en uno de los principales productores e introductores al enorme mercado de Estados Unidos del fentanilo. Esa reconversión se logró gracias al pacto establecido con quien en su momento fue el personaje más importante en términos de la política de seguridad de nuestro país, sí, Genaro García Luna, quien por cierto, además de ser aliado del cártel de Sinaloa, era aliado de la DEA, uno de sus hombres importantes en México y en todo el continente. Eso no podemos olvidarlo, porque no hay duda que esta estrategia de terminar con esta alianza mafiosa, con este control político de manera muy importante en términos de los recursos naturales que existen en el territorio, en los territorios de México, el agua, los minerales, en fin. Bueno, obviamente esta estrategia atenta contra intereses muy concretos. Por un lado, ni más ni menos que los beneficiarios de esta economía del delito, estos grupos criminales. Pero también hay que señalar que otros de los beneficiarios de esta realidad que expresa conflictos que podemos considerar como parte de las guerras del siglo XXI, bueno, pues son protagonizados, son realizados gracias a el tráfico de armas. Y el tráfico de armas es uno de los grandes negocios de la industria armamentista en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, pues ellos se verían afectados. ¿Y quién más se vería afectado? Pues no hay duda que las agencias de Estados Unidos, que a lo largo de los años han instrumentalizado, quiere decir, han utilizado a los grupos del crimen organizado en favor de sus intereses. Ahí está la evidencia, la prueba de la guerra del narco, de la operación Mérida y el Plan Colombia, con los que se intentó securitizar a nuestro continente en función de beneficios económicos y políticos para el imperio. Y bueno, Julio, yo no me quiero pues despedir de ti sin pues la gustada sección, espero gustada, espero, del postrecito. Y ahora traigo a un escritor francés que a mí me gusta mucho
porque es un escritor de una enorme originalidad. Tiene un sentido de la ironía muy profundo y un humor negro, pues terrible. Es Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Aquí está el libro. Y bueno, este libro que está publicado por Anagrama reúne 3 novelas de Houellebecq, que espero pronunciarlo no tan mal. Y bueno, voy a hablar de la última de ellas, que es la que terminé de leer hace unos días, y habla precisamente de esta perspectiva de lo que representa el turismo, como una forma, pues, terrible de despojo, de deshumanización. No lo hace con esta carga ideológica de lo que podíamos considerar el realismo socialista, no. Lo hace con ingenio, con humor negro y con un espíritu, digamos, emanado de las propias perspectivas de los países que en este momento ocupan los beneficios del norte, pues él es francés, de una manera muy singular, ¿no? Entonces, un autor enormemente recomendado, mi querido Julio. Y bueno, pues ahora sí, que con esta me despido, como dicen los clásicos, te mando un abrazo muy fuerte y un saludo también para nuestro público. Muchas gracias, Julio.